dios del sol, dios de la guerra, colibrí del sur, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios mexica del sol y la guerra. Además, es el patrón del pueblo mexica y por lo tanto el dios más importante de ese panteón. En los códices, pinturas y templos era representado como un colibrí color azul o como un hombre con un casco con forma de colibrí y plumas del animal en su cabeza, cara pintada de negro y cuerpo pintado de azul, siempre cargando un cetro con forma de serpiente y un escudo parecido a un espejo. Desafortunadamente, la mayor parte de las representaciones han desaparecido, ya que los pueblos subyugados por los mexicas raramente adoraban las mismas deidades debido al resentimiento, y, después de la caída de Tenochtitlán, los españoles prohibieron su adoración y procedieron a destruir todas las representaciones que pudieron encontrar, ya fueran códices o templos. Huitzilopochtli tiene varios mitos a su nombre, pero es conocido principalmente por dos, siendo estos los más importantes de su historia, el de su nacimiento y el de la fundación de México Tenochtitlán. Su nacimiento y el de la fundación de México Tenochtitlán. El mito del nacimiento de Huitzilopochtli empieza con su madre, Coatlicue, barriendo el piso de uno de los templos en la sierra de Toyán, aunque algunas versiones difieren, diciendo que en realidad barría el piso de su hogar. Pero, sin importar la versión del mito, todos afirman que Coatlicue quedó embarazada debido a una bola de plumas que guardó en su vestimenta. Cuando Coyolxauhqui, otra hija de Coatlicue, se enteró del embarazo, se sintió deshonrada porque ese hijo no era de Mixcoatl, su padre, e incitó a sus otros 400 hermanos a matar a su madre antes de que diera a luz. Al enterarse de esto, Coatlicue huyó a la montaña mitológica Coatepec. Sin embargo, sus hijos, con Coyolxauhqui a la cabeza, la siguieron. Pero en el último momento, Huitzilopochtli nació, siendo adulto, con armadura puesta y arma en mano. Entonces procedió a decapitar a Coyolxauhqui y a arrojar su cabeza al cielo, convirtiéndola en la luna. Sus otros 400 hermanos, al ver esto, se asustaron y huyeron, convirtiéndose en las estrellas. Este mito dio origen a la fecha de Paquetzalistli, un mes en el cual se hacían ritos y celebraciones, cuyo propósito era mantener a Huitzilopochtli saludable para evitar ser destruido o, en algunas interpretaciones, comido por Coyolxauhqui y así mantener al sol vivo. En algunas interpretaciones, comido por Coyolxauhqui y así mantener al sol vivo. El mito de la creación de Tenochtitlán es el segundo mito más conocido de Huitzilopochtli y relata cómo los residentes de un lugar llamado Aztlán, quienes eran esclavos de los aztecas y después serían los mexicas, salieron de ese lugar con la orden de dejar de llamarse aztecas, ya que desde ese momento eran su propio pueblo, y con la promesa de encontrar tierra donde pudieran asentarse. Bajo las órdenes de Huitzilopochtli, migraron por diferentes tierras hasta que, después de varios años, lograron encontrar el lugar prometido, el lago de Texcoco, marcado por un águila devorando una serpiente sobre un opal. Entonces los mexicas se detuvieron y empezaron la fundación de México Tenochtitlán. Aunque muchos de los mitos relacionados con Huitzilopochtli se perdieron, ya sea por resentimiento o satanización, los dos que han perdurado hasta nuestros días, pese a tener ligeras variaciones, han durado tanto porque son parte integral de la historia y cultura de México, siendo recordados ya sea por medio del relato hablado, como el mito de su nacimiento, que es contado por varias personas como una manera de educar, como en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México, o por representación gráfica, como el mito de la fundación de Tenochtitlán, siendo el mejor ejemplo de este la bandera nacional mexicana, la cual pone la señal de Huitzilopochtli, el águila sobre el nopal, justo en su centro. Sea cual sea la primera exposición de nuestra generación a los mitos y leyendas de su lugar de origen, algo que se debe recordar es que, aunque sean relatos de ficción,
y no haya manera de probar verídicamente que en realidad pasaron, deben de ser preservados con la misma atención al detalle que se le da a la historia comprobada, ya que estos son tan importantes para la identidad de un pueblo como los acontecimientos que se hayan experimentado y grabado en la historia. Un pueblo como los acontecimientos que se hayan experimentado y grabado en la historia.